oncológicos. O sea, el paciente oncológico logra vencer su cáncer y después de repente vuelve a tener otro episodio. O sea, volvió otra vez el cáncer, ¿sí? Entonces, comorbilidades, recidiva, y después vienen las intercurrencias. ¿Qué son las intercurrencias? Son aquellas patologías que el paciente estando internado, o sea, no las trae, crecen, digamos, ahí, digámoslo así. Por ejemplo, en el caso del mesotelioma, sabemos que generalmente intercurre, o sea, con otra patología que es la TBP, la trombosis venosa profunda. Generalmente un paciente que tiene mesotelioma sabemos que va a terminar con una TBP. En este caso, en el mesotelioma, además de la TBP, tiene Muget oral y tiene infección urinaria. Entonces, el paciente no se interna por infección urinaria, tampoco la tenía de antes, ¿sí? No es una comorbilidad, no es una recidiva, porque no venía de antes, sino que además se interna por un mesotelioma y en el camino le aparece el Muget, le aparece, o sea que además de estar transitando el mesotelioma, está ese tránsito intercurriendo con otras patologías. Lo mismo la de Dres, o sea, se interna por una reacción alérgica, ¿sí?, a un anticonvulsivante y en el camino intercurre con varias infecciones. O sea, intercurre, o sea, aparecen nuevas patologías que no las traía antes, que no son comorbilidades porque no venían antes, que tampoco son recidivas, porque recidiva es la comorbilidad que se desestabilizó, ¿sí? Pero es una nueva patología que aparece después de la patología principal por la que se internó. Entonces, por ejemplo, yo les voy a preguntar, bueno, en el caso de SAF, no, o en el caso de, por ejemplo, en el caso de pleurodesis, el paciente se interna por un neumotórax, tiene drenaje bajo sello de agua, y cuando saca el drenaje bajo sello de agua, vuelve a ser otro neumotórax. En ese caso, ¿es intercurrencia? ¿Es recidiva? ¿Es comorbilidad? Recidiva. Claro, porque era la misma patología resuelta y volvió a ser. Es recidiva porque volvió a ser. ¿Sí? Ahora, si este señor de pleurodesis está con su neumotórax y hace una infección urinaria, en este caso, ¿qué es? De intercurrencia. Una intercurrencia, porque apareció otra que no estaba, ¿sí? En el caso de pleurodesis tienen recidiva. En el caso... Profesora, ¿las Sí. intercurrencias también se pueden conocer como los riesgos? Claro, claro. Porque vos tenés un paciente que no entra nada y de repente aparece infectado con infección urinaria, con una patología, con un nuevo virus intrahospitalario, neumonía, piqui. Son los riesgos, exactamente. Son los riesgos. Aunque a veces puede ser que de repente por una estabilidad hemodinámica del paciente, puede ser que por más que hayas colaborado con que con todos los riesgos no ocurran, el paciente mismo puede desarrollar alguna otra intercurrencia. Pero en general tiene que ver con los riesgos, porque una TBP tiene que ver con los riesgos, el paciente que está todo el tiempo en cama y no deambula, una infección urinaria con colocaciones de sondas vesicales, con colocación de que el paciente está en cama, que no se realiza una buena higiene, lo que fuera. Una El neumonía UPP. intrahospitalaria, ¿sí? En general, puede que no ocurra, puede que no, pero en general, el 80% de las causas de la intercurrencia tiene que ver con patologías de riesgo que no se evitaron en su momento, ¿sí? Entonces, en el caso de pleurodesis tienen recidiva, ¿sí? En el caso del mesotelioma tienen intercurrencia. ¿Qué hay una diapositiva que dice intercurre? En el caso del SAF no hay nada, ¿sí? Y en el caso del Softer tienen comorbilidades,
Porque en el caso de mesotelioma no sé si tienen comorbilidades, tiene que fijarse, o sea, si tienen patologías previas, no me acuerdo. Pero en el caso de Zoster tienen comorbilidades y después tienen la patología. Nada más. Eso es importante, que ustedes cuando den sepan, ¿sí? Profe, en el caso de Zoster, las comorbilidades serían antecedentes, ¿no? Del paciente. Claro. Ok. ¿Sí? Bueno, y ese día, entonces, ¿a dónde nos quedamos? Bueno, entonces ustedes van a exponer su caso, entonces acordamos así. La semana que viene yo les voy a dar entonces todo hemoderivados y les voy a dar lo que es balance. O sea, vamos a ver hemato y renal todo junto, ¿sí? Específicamente abocado a lo que es balance. El 10. Y el 17 entonces vemos todo lo que es simulacro, pero necesito que ustedes participen, porque si no voy a estar hablando sola. O sea, si bien yo voy a fingir como que le tomo a uno, el resto que hable, ¿sí? Porque yo le digo, Ale, tal pregunta. Bueno, y el resto automáticamente va hablando, porque yo necesito, mientras ustedes van hablando, ahí yo puedo ir corrigiendo. Si ustedes no hablan, yo no puedo corregir, ¿sí? ¿Está? Sí, profesora. Bien. Bueno, entonces, eso ya acordamos así. El balance ya les dije que tiene que ser el del caso clínico que ustedes elijan. Y bueno, vamos con la clase de hoy. Hoy nos tocaba en neuro, ¿sí? Avíseme cuando se ve. Se ve, ve, profe, se profesora. ve. Bien. Sí, profesora. Entonces, anatomía y fisiología. Bueno, neuro no sé si lo recuerdan. Ustedes vieron lo que es neurología con la profe Verónica, ¿no es cierto? Todo lo que es el sistema neurológico. Sí, profe. Bueno, en mi caso sí vimos sistema nervioso central y periférico. Bien. Y la glándula pituitaria, o también llamada hipófisis, que es muy importante. Sí, lo vimos, profe. Bien, bueno, entonces estamos bien, es un repaso nada más. Entonces, bueno, el cráneo ya saben, ¿sí? Ya lo conocen, que es para cuidar, por supuesto, todo el contenido, que es el cerebro, ¿sí? Es muy importante. Bueno, el tejido cerebral es el 80% del volumen total, ¿sí? Y recuerden, bueno, el tema del líquido cefalorraquídeo, que es vital, que representa el 10% del volumen, más el volumen sanguíneo, que es el otro 10%, ¿sí? Bueno, el encéfalo se divide en el cerebro, el cerebelo, que recuerden que el cerebelo es lo que tiene que ver con el equilibrio de las personas. Cuando una persona no camina y se va hacia los costados, no puede mantenerse caminando derechos porque el cerebelo hay algo que no está funcionando, perdido el equilibrio esa persona. También cuando hay un tumor en el cerebelo, generalmente la persona suele tener hipo. Ustedes saben que el hipo es la contracción involuntaria del diafragma, que a veces se da por algún reflujo gástrico o respiratorio también. Por ejemplo, algún espasmo respiratorio o algún reflujo gástrico. Pero la otra causa es a veces algún tumor o alguna afectación en el cerebelo, también suele dar un hipo constante que no cesa, ¿sí? Entonces, y tronco del encéfalo, ¿sí? Mesencéfalo, puente de Barolio y médula. El encéfalo está recubierto por 3 membranas llamadas meninges, pía madre, aracnoides y dura madre, que ustedes saben que es allí donde se albergan a veces patologías provocando lo que es uy, se me fue la palabra de la cabeza, chiquis. Hay mucho ruido acá atrás. La meningitis, ¿sí? Su función es la de proteger de los traumas y de los agentes infecciosos. El líquido cefalorraquídeo se localiza entre las aracnoides y la pía madre. El cerebelo, bueno, como ustedes saben, es la parte más grande, que está compuesto por diferentes hemisferios, ¿sí? Y el cerebelo está localizado por debajo del cerebro,
¿sí? El cerebelo, el cerebro y el cerebelo por debajo, que es el, recuerden que les acabo de decir, el tema de del equilibrio, que es el que coordina el equilibrio de las personas. El puente de Baroglio es un fascículo de fibras que enlaza a los hemisferios creando la continuidad entre la médula y el cerebro, ¿sí? Entonces, esto es importante, esto lo tienen que haber visto con la profe Vero, está dividido en 31 segmentos, la médula espinal, cada segmento da lugar a un par de raíces nerviosas, una la eferente, fibras motoras, y la otra la eferente, la sensitiva, o sea, las que llevan la información y las que traen las sensaciones, y conduce los impulsos aferentes por los tractos sensitivos hacia el encéfalo, y los impulsos eferentes por los tractos motores desde el encéfalo hasta los órganos y músculos. Entonces, ustedes saben que tenemos el sistema nervioso central y los pares craneales, que son 12, ¿sí? El nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio oculomotor, que es el de los movimientos oculares, el nervio troclear, que son los movimientos oculares también, trigémino, sensaciones faciales y movilidad, movimiento mandibular, nervio abductor o oculomotor externo, que son los movimientos oculares, nervio facial, expresión facial y sentido del gusto, nervio acústico o vestibulococlear, sentido del oído y el equilibrio también. Si está alterado, este nervio también da una alteración en el equilibrio, o sea, no solamente en el cerebelo, sino también en este nervio. A veces, muchas personas se sienten muy mareadas, ¿sí? Porque presentan problemas justamente en este nervio, y a veces el problema tiene que ver con una causa auditiva, más que una causa en el sistema nervioso, digamos, o sea, en el cerebelo, digamos, ¿sí? Tiene que ver más con una causa en el sistema nervioso de los 12 pares craneales, más que con una causa del cerebelo. Bueno, el nervio glosofaringio, que es el sentido del gusto y sensaciones de la garganta, el nervio vago, que yo siempre los cargo a ustedes porque no a este grupo, pero sí a los grupos anteriores, porque les decía par craneal número 10, que es el nervio vago. El nervio vago también se lo conoce como neumogástrico, ¿sí? Si alguien les dice nervio vago, ¿qué otro nombre tiene? Es el nervio neumogástrico. Se lo conoce de las dos formas, ¿sí? El nervio sexorio-espinal, que es el movimiento del cuello, y el nervio hipogloso. Entonces, esto sería así: el olfatorio, el óptico, que es el del ojo, el ocular motor, que es común, que es el de los movimientos del ojo, el trigémino, que ahora, vieron, fíjense, el trigémino tiene 3 zonas: oftálmico, maxilar y mandibular. Que esperen que dejo de compartir, espero después poder compartir. En el caso del nervio trigémino, las personas que tienen afectación de este nervio, es un dolor terriblemente insoportable, tan insoportable que parece que estas personas poco más y se golpean la cabeza contra la pared. El nervio trigémino se dice que es así. ¿Ven? Sí, sí, sí. Bien. Entonces la persona puede estar afectado ambos hemisferios o uno, ¿sí? Y el dolor enlaza de esta forma, por lo que la persona siente un dolor tal y una quemazón tal que es insoportable, ¿sí? Es uno de los dolores más feos, porque son personas que entran en una desesperación porque es un dolor terrible. Así que se los quería decir porque van a ver que más de uno les haga esta señal. Bueno, entonces, habíamos quedado en el trigémino, que es el 5. No encuentro el 6. El 7 es el facial. El 8 es el vestíbulo. El 6 es, el motor ocular externo. El 7 es el vestíbulo, el 8 es el vestíbulo coclear, el 9 es el glosofaringio, el 10 es el famoso nervio vago, el 11 es en realidad se lo conoce como espinal, que se maneja todo lo que es el esternocleidomastoideo, trapecio, todos los movimientos del cuello. Y el 12 es el hipogloso. Con respecto al nervio vago, hago un parate acá.
El nervio vago es muy importante. Yo ya les había dicho que el diafragma no solamente se inerva por el nervio frénico salen del plexo braquial. Ustedes saben que todo lo que es la médula espinal se divide por plexos. El plexo braquial, que es el cervical braquial, entonces sale del plexo braquial y en ambos lados y llega hasta el diafragma donde lo inervan para que pueda expandir o relajar o contraerse, ¿sí? El pulmón pueda expandirse. También, más allá de que está ayudado por el sistema periférico, simpático y parasimpático, quien interviene es el nervio vago, ¿sí? Ustedes saben, y yo les había comentado ya varias veces, que a veces algunas personas tienen, tienen un reflejo vagal, aquellas personas que hacen fuerza, por ejemplo, cuando están defecando, hacen un reflejo vagal, afectan al nervio vago y por afección del nervio vago la persona puede morir en el baño. Yo les conté el caso de Elvis Presley, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan? Sí, sí, profe. Bueno, así que es un nervio importante. Él tiene algo que ver con el diafragma, sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Tiene algo que ver con el diafragma, ese nervio? Claro, claro. Lo inerva junto con el nervio frénico, el nervio vago colabora en la inervación del diafragma. Ahí está. ¿Sí? Por eso, cuando les comenté que cuando hay una persona constipada que hace fuerza, hace un reflejo vagal, se llama así reflejo vagal, entonces hace que afecta al nervio vago y en vez de el diafragma contraerse y relajarse, hace un paro cardiorrespiratorio. Dale. ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos. Siempre lo repaso a esto porque el día de mañana ustedes recuerden que una de las cosas que tenemos que tener cuidado es con la constipación y esto de que no nos pase que una vez le pasó a una compañera que encontró un paciente muerto en el baño, ¿sí? Que le ocurrió esto. Entonces, división del plano funcional del sistema nervioso. Sabemos que tenemos el sistema nervioso somático, voluntario y el sistema nervioso autónomo. Acá, esperen que esto me gusta darlo más verbal que... Siempre recuerden que tenemos el sistema nervioso central con los dos pares craneales y tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en tres, ¿sí? El somático, que es el que capta las sensaciones, el autónomo, que es el simpático y parasimpático, ¿sí? Y el entérico, que es el que irriga toda la parte gástrica. Más allá de que el sistema nervioso central también colabora, digamos, el entérico, como tienes que absorber nutrientes, que es sumamente importante para la vida de las células en el cuerpo humano, tiene una ayuda extra con el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico se divide en somático, autónomo, entérico. El autónomo ya lo conocen, que es el simpático y parasimpático, que ustedes recuerden, simpático contrae, parasimpático relaja. Entonces, de esta forma, provoca funcionamiento de un montón de sistemas anatómicos, como por ejemplo, lo que es el peristaltismo, ustedes saben que es relajación, contracción, relajación, contracción. Ustedes saben lo que es uréteres, uretra y vejiga, relajación, contracción, relajación, contracción. Entonces, si la vejiga no se relaja, no se contrae, se queda quieta, no evacúa, ¿sí? Porque todo en general, todo lo que es la parte gástrica y renal, se mueven de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es el esófago, ¿cómo baja la comida? Baja por contracción y relajación, contracción y relajación. De esta forma es que baja la comida, ¿está? Volvemos de vuelta. Entonces, el sistema nervioso central está constituido por el sistema nervioso somático está constituido por el sistema nervioso central y los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo está constituido por los nervios periféricos que inervan el corazón, los pulmones y el resto de las vísceras en este tipo de inervación. El sistema nervioso autónomo está constituido por el sistema nervioso simpático, reacciones de urgencia y el sistema nervioso parasimpático, funciones de crecimiento. En realidad,
Uno es relajación y contracción, pero se dice que en un tema, cuando nosotros estamos en peligro, lo que hacemos es el sistema nervioso simpático secreta mucha adrenalina, por lo que nos ayuda en los casos de urgencia, digamos, de peligro. Hay un aumento y un estímulo de funcionamiento del sistema nervioso simpático, ¿sí? El parasimpático, como les dije, es más relajación, ¿sí? Entonces, vamos a lo que es nuestra parte. Entonces, paso para la valoración. Esto es muy importante. Sabemos que valoración cuantitativa del nivel de conciencia, ¿sí? A través de la escala de Glasgow, el movimiento y tono de los miembros superiores e inferiores, la valoración pupilar, los movimientos oculares y el patrón respiratorio y constantes vitales. Esto es más importante todavía. Entonces, los niveles de conciencia tenemos varios tipos. Esto es importante que presten atención porque a nosotros nos ha pasado varias veces, los enfermeros más experimentados, que suelen, cuando hacen la valoración cefalocaudal del paciente, te suelen valorar al paciente de forma incorrecta, ¿sí? Por ejemplo, te ponen a un paciente comatoso cuando en realidad el paciente está letárgico, ¿sí? Acá lo que nos faltaría es somnolencia, pero somnolencia es aquel paciente que está entredormido, ¿sí? Que responde fácilmente, que estaría cerca de, digamos, obnubilado, pero también puede usarse la palabra somnolencia. Entonces, un paciente alerta, el paciente se encuentra despierto y orientado, responde a estímulos. Sería el famoso paciente con las 3 esferas ubicadas, tiempo, espacio y persona. ¿Sí? Ubicado en tiempo, espacio y persona, o sea, las 3 esferas. Este es el paciente alerta. El letárgico duerme a menudo, despierta fácilmente y responde bien a estímulos coherentes. El obnubilado despierta estímulos fuertes, responde y vuelve a dormirse. Cuando ustedes colocan un paciente somnoliento, dentro de la somnolencia no sabemos si está letárgico o está obnubilado, porque son 2 variantes del paciente somnoliento, ¿sí? Entonces, a veces suelen ponerte paciente somnoliento y vos, la verdad, está bien, no está mal, pero la verdad que sería más específico si colocan letárgico, que duerme a menudo y despierta fácilmente, que es el que más coincide por ahí con somnoliento, o obnubilado, que es aquel paciente que está dormido, pero vos lo tocas y el paciente se despierta y vuelve a dormirse. Obnubilado es como un grado de somnolencia más avanzado. Letárgico es como un grado de somnolencia más leve, ¿sí? Ambos están somnolientos, pero más leve o más avanzado, digamos. Esto, la verdad que lo correcto sería poner letárgico o obnubilado más que somnoliento, ¿sí? Semicomatoso, reacción al dolor, la respuesta puede ir desde intencionada a la decorticada y descerebrada. Recuerden que hay 2 posiciones, no sé si ustedes la recuerdan. ¿Lo vieron a esto con Berito? ¿Qué cosa, profe? No lo escuché. La persona decorticada y descerebrada. Ah, eso no me acuerdo. Bueno, cuando una persona tiene algún problema, ¿sí? Ya sea un ACV, ya sea isquémico, hemorrágico, o un trauma en el cerebro, suele tomar aptitudes porque lo que está afectado es el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central suele tomar 2 posiciones. Una que es decorticado, ustedes van a ver que se doblan, especialmente hacen esta posición. ¿Han visto? Sí, Sí, ya he visto. Esta persona está decorticada, ¿sí? Porque los músculos del sistema nervioso central, como está afectado, afecta a los músculos, entonces lo decortica, ¿sí? Ustedes van a ver que está todo torcido, ¿sí? Y descerebrado es cuando está extendido. Ustedes van a ver que la persona, por más que quieran acomodarla, es una persona que está en hiperextensión. O sea, al contrario de corticado, descerebrado, extendido, ¿sí? como rígido. Rígido, perfecto, pero extendido, no rígido, contraído. Tenés el rígido contraído y el rígido extendido.
el contraído es el decorticado y el extendido es el descerebrado. Esperen que, cuando ustedes vieron que a una persona les insultan descerebrado, es porque esta persona está hiper extendida. Esperen. Profe, Sí, quiero aprovechar para preguntarle una cosa. sí. Que se le pregunté a la profe Brisela, pero bueno, no me lo pudo contestar, y era esa duda que tenía en la escala de Glasgow, en la parte que dice respuesta motora, que dice flexión hipertónica de corticación, entre paréntesis 3, y extensión hipertónica de cerebración. Es esto, ¿no? Es esto que te estoy diciendo ahora. Mira, ¿ves el dibujito que está acá? Sí, Bueno, esta persona está decorticada. ¿Ves cómo están los bracitos dados para adentro? sí. Bueno, ahora, fíjense la persona, abajo está descerebrada. ¿Ven cómo está hiperextendida hacia atrás? Claro, las muñecas están ¿Hacia del lado atrás? popular. Sí. Entonces, esto yo se los digo para que ustedes se acuerden, ¿eh? Yo a veces hago estas cosas porque a mí me ayudan como memoria. Cuando me dicen que estoy descerebrada es porque estoy con la mano hacia atrás. Ay, Entonces, cuando ustedes van a un examen, entonces ustedes ya saben, si descerebrado es estar con la mano hacia atrás, decorticado es la persona que está contraída, con los brazos hacia adelante. Son ayudas memorias, porque vieron que se utiliza descerebrado y uno nunca sabe qué es descerebrado. Bueno, descerebrado es esto, que hay con los brazos en extensión y las piernas en extensión, ¿sí? Mientras que lo otro son brazos, la decorticación es brazos y piernas en contracción. Si bien las piernas están en extensión, tienen una flexión, digamos, hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. ¿Está? entonces flexión hipertónica vendría a ser de corticación. Otra vez, de vuelta, porque lo vamos a ver en la de Glasgow. A ver, decime la pregunta. No, en una de sus diapositivas nos presentó en paciente terminal la escala de Glasgow, y entre paréntesis me llamó la atención eso, porque la verdad yo le ¿Qué digo decía entre paréntesis? Otra vez. dice flexión hipertónica, o sea, está en respuesta motora, flexión hipertónica, entre paréntesis de corticación, y en la de abajo dice flexión hipertónica, entre paréntesis de cerebración, y tiene su puntuación al lado. A mí me llamó perfecto. Porque lo que te pregunta es qué grado de decorticación o qué grado de descerebración, o sea, qué grado. Cuando te habla de flexión, te está preguntando. Flexión, vos ya sabes que decorticado está contraído. Entonces, ¿qué grado? La flexión es, vos lo que buscas en la escala de Glasgow es que el paciente a ver, esperen que salgo de acá. Generalmente un médico cuando evalúa te pide, flexión, ustedes saben que haga esto, ¿sí? A ver las manos, las dos, hacia los costados. A ver, ustedes lo han visto en la valoración. A ver las manos hacia adelante. Sí, A ver, hacia profesor. el costado, lo han visto. ¿Qué está buscando? Está buscando la flexión que tiene de las manos. Una persona que está contraída no puede hacer esto, porque está contraído. Y la que está decorticada tampoco, porque está hacia atrás. O sea, tiene la mano en hiperextensión. Quizás pueda llegar a hacer esto, pero no va a poder hacer esto. Te dice las palmas para abajo, las palmas para arriba, las palmas para abajo, las palmas para arriba. Uno que esté decorticado directamente va a estar así. Y uno que esté descerebrado va a estar así. Ah, detalle. ¿Sí? Entonces vos vas a, porque suponete que yo tenga un lado, ¿no? Suponete. Entonces, el médico viene y me dice, bueno, quiero ver la flexión. Las manos para adelante y yo estoy así. Palmas para arriba. ¿Esta persona cómo está? Con las Todos pueden ayudar, ¿eh? de cerebrado, ¿sería? No, está contraído. Está contraído. Hipertensión. Descorticado. Recuerden que el descerebrado es el que está extendido. Ay. Entonces, si está así, yo le doy vuelta y está así, no está así como estaba. Está así. ¿Cómo está? Ese está descerebrado.
Ese está Sí. descerebrado. Recuerden que descerebrado es en extensión, hiperextensión, y decorticado es en hipercontracción, está contraído, ¿sí? Gracias, profe. Profe, entonces cuando vemos a algún pacientito que está con todo atrofiado, él está descodificado, ¿cómo se dice? Sí, exactamente. Ustedes cuando ven un paciente que está todo, ven todo, que está todo dado vuelta, ese paciente está descorticado. Y si está todo así hiperextendido, ese paciente está descerebrado. Y quedan así, profesora, no se le puede mover, ¿no? Así es su posición, no forzar nada. No se puede forzar nada, porque los músculos ya están dañados. No hay solución. Gracias, ¿Sí? profe. Bien. Bueno, volvamos. Entonces, semicomatoso, reacciona al dolor, la respuesta puede ir desde intencionada a decorticada. Intencionada significa que lo puede hacer solo, ¿sí? Decorticada y descerebrada ya saben que no. El paciente no puede modificar su conducta, ¿sí? Estupor, responde a órdenes verbales con quejidos. O sea, el paciente se queja, está, o sea, te responde, pero está, digamos que no puede coordinar muy bien. Confusión, el paciente se muestra desorientado, con incapacidad para obedecer órdenes sencillas. Y coma, ya saben que el paciente totalmente está comatoso, o sea, tiene pérdida de las funciones cerebrales y no responde a ningún estímulo, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes querían ver. Escala de coma, de Glasgow, que más que nada también recuerden que mide el nivel de conciencia, ¿sí? Y recuerden que lo que mide es la respuesta verbal, motora y la apertura ocular, siempre. Verbal, motora y ocular. Entonces usted tiene grado 1, no responde, grado 2, dolor, ustedes le apretan con los dos dedos, o le hacen un pellizquito y el paciente tiene que reaccionar. La orden verbal, yo le doy una orden y el paciente responde. Y la orden espontánea, o sea, ustedes comienzan primero, digamos, desde espontánea. O sea, yo entro y veo, ¿sí? A diferencia, recuerden, de cualquier escala, vieron que de mayor a menor, en este caso va de mayor a menor. O sea, siempre se considera que en algunas escalas uno no tiene, pero en este caso es justamente, o sea, 4 está bien, responde. 2, 3 responde cuando yo le doy una orden verbal. 2, o sea, no respondió, no abrió, yo entré a la habitación, no abrió los ojos espontáneamente, no respondió verbalmente. Y entonces yo le hago un pellizco, no me responde, entonces este señor es de grado 1, ¿sí? O sea, no responde. Verbal, orientado y conversa. 4, desorientado y hablando. 3, palabras inapropiadas, o sea, no puede coordinar ni decir palabras. 2, sonidos incomprensibles, directamente hace soniditos. Y 1 tiene una respuesta, o sea, no hay ninguna respuesta, ¿sí? Motora, orden verbal, obedece, ¿sí? Localiza el dolor. Yo le digo, ¿dónde le duele? O yo le hago un pellizquito, ¿le duele ahí? Retirada, flexión y extensión. Para evaluar esto le tienen que decir, doble las piernas, estírela. Doble los brazos, estírelo, ¿sí? Flexión anormal es esto que yo les decía, ponga la mano, dé la vuelta, vaya para el costado con los brazos, era esto, ¿sí? Extensión, bueno, esto es fácil de verlo cuando vemos que el paciente está en la cama tendido y no puede ni hacer flexión, no puede hacer una flexión normal, no puede hacer una flexión retirada, o sea, está rígido en la cama y ninguna respuesta. Entonces, el 3 es, perdón, en el 3 me quedé porque si el paciente no puede hacer una flexión normal, no puede dar las manos las vueltas o lo que fuera, entonces es anormal. ¿Entendieron esto? ¿O repetimos de vuelta? Por ahí fue un poco desprolijo. Profesora, y se va sumando cada punto, ¿no? Ocular, verbal y motora. Claro. Esperen que voy a silenciar porque me están volviendo loca. Pero es de acá, van a tener una reunión. Los investigadores.
Y me están volviendo loca. Bueno. ¿Usted tiene que estar en esa reunión, profe? No. Yo tengo que, cuando finalice la reunión, tengo que estar con el investigador principal para evaluar la gente del equipo, ¿sí? Eso va a ser a las 11, supuestamente. O sea, ellos hacen la reunión y yo después al final evalúo junto con el investigador las personas, los investigadores. Es una evaluación de los investigadores. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, la escala es como recién vamos sumando, ¿sí?, los puntajes, y recuerden que lo normal es 15 en 15. Siempre cuando ustedes van a escribir la escala de Glasgow, recuerden que, porque se ha visto, por ejemplo, evoluciones en donde pone escala de Glasgow 13, o 12, o 10. Pero siempre recuerden es 15/15, 13/15, 12/15, 10/15, porque ustedes tienen que poner el valor actual y el 15, que es el valor máximo, ¿sí? El paciente de 15 tiene 13, de 15 tiene 10. Ahora, si yo le pongo 13, bueno, ¿pero qué es 13? 13 solo, ¿qué es? ¿Está bien? ¿Está mal? Si yo le pongo que de 15 tiene 13, entonces no, hay algo que no está bien. ¿Entienden la interpretación? Sí, se entiende, profe. Sí, profesora. Entonces, justamente vamos a eso. Interpretación de la escala. Bueno, puede que no exista respuesta verbal, que sea ininteligible, o sea, que el paciente o sus palabras no se entiendan claramente, ¿sí? Lo que el paciente dice, emitiendo también sonidos como gemidos y soplidos. Puede que sea inapropiado, las respuestas a preguntas sencillas no corresponden. Por ejemplo, ustedes le dicen cómo se llama y le dicen, sí, tengo un gato azul. O sea, está totalmente... no coordina lo que se le pregunta con la respuesta que da. Que el paciente no responda con claridad, se encuentra con una desorientación temporoespacial confusa, ¿sí? O sea, está confundido, piensa que está en su casa, o típico cuando va la enfermera y le dice, hola María, ¿cómo estás? O sea, María como que fuera la hija y es Juanita, ¿sí? A veces suelen confundir a los enfermeros con familiares, o que esté orientado, si el paciente sepa su nombre, dónde se encuentra, la conversación oral con él sea coherente, que es el punto máximo, 4. Puede ser que, por ejemplo, en el caso que no haya respuesta motora, que presente extensión o flexión anómala, o sea, que no pueda flexionar bien, que no pueda extender bien los brazos, las piernas, que presente flexión de retirada. Retirada es cuando yo estiro a ver, esperen que volvamos acá. Flexión retirada es cuando yo agarro el brazo del paciente, yo le agarro el brazo al paciente, lo estiro y el paciente hace esto. Es involuntario, no lo hace a propósito. No es normal. Si yo lo estiro y lo dejo, el paciente tiene que continuar, ¿sí? Por lo sumo se le caerá el brazo. Pero si yo hago esto y el paciente hace esto, o lo mismo en la pierna, yo le estiro la pierna y la contrae, eso es una flexión retirada anormal, ¿sí? Entonces, dijimos anómala, que presenta flexión de retirada, que localiza el dolor al producirse un estímulo doloroso. El paciente tiende a protegerse con sus manos, buscando el lugar donde se ha producido el estímulo a la causa que lo produce, o que obedezca órdenes. Esto también es importante. Recuerden que en general nosotros tenemos movimientos involuntarios que se consideran normales. ¿Vieron cuando a veces los policiales se cae una persona, supuestamente dicen que una persona se suicidó? ¿Qué es lo que primero? Porque así sea que se suicide, lo primero, involuntariamente, la persona va a tender a poner las manos, ¿sí? Si no encuentran estos indicios que son involuntarios, que la persona no los puede coordinar, que son involuntarios, esta persona se considera que fue asesinada, porque hay movimientos que vos no lo programás no hacer, ¿sí? Entonces, si yo te hago así, vos automáticamente tendés o a tirar y a protegerte. Todos esos son movimientos involuntarios normales, ¿sí? Tenemos los movimientos involuntarios anormales
y los movimientos voluntarios normales que se espera que el paciente tenga, ¿sí? ¿Está? Bien. Entonces, seguimos con el otro. A ver, chicos, ¿a dónde estábamos? Nos faltaba este. Entonces, si abre los ojos espontáneamente, es decir, el paciente mira las cosas, si ambos ojos funcionan al unísono, se considera la mirada como conjugada, o sea que esto lo habíamos visto en primera... ¿Se acuerdan en el año pasado con Cuidados y Modelos que yo le di el ACV isquémico? Sí, mirá vos va hacia la derecha, decía. Claro, mirada conjugada hacia la derecha. La mirada conjugada tiene que ser normal. O sea, vieron que viene el neurólogo y te dice, mira hacia la derecha, mira hacia el centro, mira hacia la izquierda, está conjugada. Ahora, si yo te digo, mira hacia el centro y vos continúas con la mirada hacia la derecha, mira hacia el centro, y la mirada sigue estando a la derecha, mira hacia el centro. Esta mirada, porque quien tiene la mirada conjugada no puede mirar hacia el centro, o sea, le queda el glóbulo ocular trabado en la derecha o en la izquierda, puede ser, ¿sí? Por eso es la mirada conjugada a la izquierda y a la derecha es anormal. Ahora, si el paciente puede hacerlo a la izquierda, al centro y a la derecha, eso es una mirada conjugada normal, ¿sí? Bien. Lo van a ver con los ACV isquémicos, van a ver que el paciente tiene, o se le cae a veces el párpado, se le cae el ojo, o tiene mirada dirigida hacia un lugar. Entonces, ¿a dónde nos habíamos quedado? Mirada con cómo puede que solo abran los ojos ante una orden al llamarlo por su nombre o ordenarle que abra los ojos, o en cambio que únicamente responda al dolor. Abrirá los ojos al pellizcar el músculo externo cleidomastoide o al presionar. Esto es cuando yo les decía que pellizquen un lugarcito para ver si el paciente responde, que este sería el tercer paso, porque recuerden que el primero es, le hablamos, el segundo es, abre espontáneamente, abre cuando le hablamos o cuando pellizcamos el tercero. Con la puntuación, perdón, me quedé acá. Existe la posibilidad de que no abra los ojos en ninguno de los casos. Ese sería el punto 1. Con la puntuación obtenida en esta escala se mide la profundidad del coma. La puntuación de 15 será aplicable a un individuo normal y la de 3 a un coma profundo, ¿sí? Ustedes saben que aquella persona que tiene menos de 3 es una persona que está en un coma profundo y las que tienen 15 son personas que están dentro del rango normal, es normal. Entendiendo coma como un estado de sopor profundo con abolición de conocimiento, sensibilidad y movilidad en el curso de ciertas enfermedades o después de un traumatismo grave. O sea, la persona no responde bajo ningún punto. No tiene respuesta motora, no tiene respuesta ocular, ¿sí? No tiene respuesta verbal, ¿está? Entonces, el movimiento y tono de los miembros superiores e inferiores se puede valorar en una escala de 0 a 4. Entonces, la presencia de movimientos espontáneos de los 4 miembros indica moderada afectación de los hemisferios cerebrales, especialmente si el paciente obedece a órdenes sencillas. Esto es importante. Ustedes recuerden que generalmente cuando un paciente tiene ACV isquémico o ACV hemorrágico, generalmente ocurre en el lóbulo, pero lo que es la sintomatología la pueden ver del otro lado. O sea, esto fue en el caso que vimos el año pasado. Recuerda, el paciente tenía una afectación en el lóbulo izquierdo, por lo tanto tenía una parálisis en el derecho, en todo el hemicuerpo derecho, ¿lo recuerdan? Sí, afectaba el lado contrario. Bien. Sí, profe. Generalmente esto es así, siempre hay alguna excepción a la regla. Entonces, de esta forma ustedes pueden evaluar qué lado o qué hemisferio cerebral está afectado, ¿sí? Entonces, un grado de más afectación es aquel en el que el paciente se halla inmóvil, o sea que tiene afectados los 2 miembros, sin responder a órdenes, pero es capaz de localizar el estímulo doloroso, contracción de los músculos subyacentes al punto estimulado e incluso retirado el miembro. O sea, puede que esté todo paralizado, pero por lo menos identifica si le duele o si alguien lo toca, ¿sí? Es posible tener respuestas asimétricas, ¿sí? Puede que, o sea, como yo les dije, en el caso que puede estar decorticado o descerebrado, la parte que está afectada y la otra no. Puede que tenga un brazo que cuando se le pida que eleve los brazos y ponga las manos derechas para ver la flexión, puede que vea que una mano lo logra y la otra esté
decorticada, o sea, contraída. Entonces yo puedo evaluar si están iguales o si no están iguales. Si no están iguales se llama asimétricos. Si están iguales se llama simétricos. La presencia de hemiplegia indica lesión en el hemisferio contralateral, excepto si se trata de una paresia por convulsión. Como les dije, siempre hay excepciones a la regla. A veces, en ciertos casos de epilepsia o convulsión, puede ocurrir que haya una diferencia, pero en general, ustedes ya saben, si ustedes ven la sintomatología en un hemicuerpo, el que está afectado en realidad es el lóbulo cerebral del otro hemicuerpo, ¿sí? O sea, si ustedes el problema lo ven, lo observan en el izquierdo, entonces es el derecho, el lóbulo. El que está afectado del cerebro es el derecho. Si lo ven en el derecho, el que está afectado es el izquierdo. Eso para Sí, el profe. Yo Por supuesto. recuerdo Sí, que había tenido un paciente con hemiplegia en miembros izquierdos. Y bueno, el sí, paciente había tenido un accidente o sea, un accidente con la estufa y bueno, tuvo un traumatismo en el lóbulo derecho. Se lastimó en el lóbulo derecho claro, y la parálisis la tenía en los miembros, en toda la mitad izquierda. claro, muy bien. Miren esto, si el paciente adopta espontánea posturas de rigidez de decorticación caracterizada por hiperextensión de los miembros inferiores con flexión de los superiores y que se exacerba con los estímulos dolorosos, es indicativo de afectación dientoencefálica, o sea, del encéfalo. Cuando el paciente adopta espontánea postura de rigidez de descerebración, el nivel de afectación alcanza al mesencéfalo, o sea, aparte del encéfalo, al mesencéfalo, indicación de afectación grave y signo de alarma, ¿sí? Su expresión más grave es la postura de opístotonos, espasmo muscular que produce la curvatura de la espalda y la retracción de la cabeza con gran rigidez de los músculos cuello y dorso. Es esta imagen. Esta imagen está decorticado o descerebrado. A ver, ¿Cuál imagen? esta, la del nenito este. Esta. Ah, a ver. Fíjense en cómo está. ¿Está decorticado o No, está descerebrado? no la veo bien. Está tan chiquito que no se ve bien. Claro, No, no se ve muy bien. Quería ver las manos. A ver si lo pasa que si lo agranda espera. Para mí parece que está. ¿Cómo sería esto? Y empezó desde el principio. Bueno, vamos hasta ahí. Profe, puede Pero ser al decorticado. parecer está Para mí está de- descerebrado. Para mí. no, para mí está decorticado. Está decorticado, no está rígido. ¿Decorticado, profe? No, está descerebrado. Recuerden que corticaído es contraído hacia adelante y descerebrado es hiperextensión. ¿Se Pero la acuerdan? mano no está medio doblada, profe. No sé, yo la veo medio doblada la mano. No, se la está teniendo, pero fíjense que está hiperextendido el tipo. Y el cuerpo también está en una posición. O sea, no está, cuando uno se contrae hacia adelante, no se contrae hacia atrás. Hacia adelante es contracción y hacia atrás es hiperextensión. A ver, esperen que vuelvo. Vuelvo con ustedes, espérenme. Miren, si yo hago esto, ¿estoy extendida o contraída? Contraída, Contraída, Si yo hago esto, extendida. este chico está así. Ah, porque en la foto se veía Sí, la como que manito la se la pierna tenía estaba de medio chico. doblada y las manos Está para así, atrás. Ah, ok. ¿sí? Entonces, esta imagen que ustedes vieron es un chico que está descerebrado, pero de la forma más agresiva, digamos de la forma más grave, que se llama oposición de opístotonos. Esperen que volvemos. Esperen. Profe, te hago una consulta. Sí, Mi jefe hace unos meses le tuvo una CV. Creo que fue químico. O sea, la esposa que llegó en casa lo encontró tirado en el piso, se había defecado, estaba tirado en el piso y también se había hecho piso. Bueno, le llamaron
de llevar a los arcos. Eh, Hicieron unas placas, pero no se veía nada. Sí, Pero él seguía con los mismos síntomas. Y después, al día siguiente, le hicieron la hija, o sea, el médica neurologista, y insistió para poder hacer otros exámenes. Y ahí el día siguiente le hicieron, creo, con la resonancia. Y ahí sí. vieron que tenía 80% del cerebelo necrosado. Ajá. O sea que, Por ahí usted lo vio, el profe, porque él estuvo mucho tiempo ahí. Usted trabaja en ese lugar, ¿no? sí. Sí. Su apellido es Capelino. No, no lo identifico. Bueno, y el tipo hoy, después de que creo que fue a finales del año pasado, no, principio de ese año miento, él camina normal, Sí, recupero funciones. recuperó las funciones, pero sí, después tuvo un descolamiento de la retina. Mm. Sí, afecta, a veces afecta también a otro, porque obviamente Ah. está todo incluido el sistema nervioso. Hace Seguramente la algún. fisioterapia, parecía un bebé, tuvo que aprender a caminar todo de vuelta. Claro, se puede recuperar funciones de los ACV isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos es mejor todavía, porque inclusive hay ACV isquémicos que son transitorios y se puede recuperar funciones, pero lleva su tiempo. O ¿Sí? sea que cuando es una se ve en el cerebro, una placa común no se ve. No. Tiene que ser Ah, tomografía o resonancia. ok. No se ve. No se ve. Entonces, esta posición, que es la más grave de las descerebración, se llama opístono, ¿sí? Entonces, seguimos. Miren, este es otro que se le hacen a los bebés al nacer, el de Babinski. Entonces, tiene que ver con la respuesta extensora de los miembros superiores con flexión de los inferiores, se asocia a disfunción de la protuberancia y la flacidez muscular difusa con escasa o nula respuesta, afectación del bulbo medular. Se llama la flexión de Babinski. Esto se le hace a los bebés al nacer. El tema es así, cuando, a ver, tengo que dejar de compartir. Hoy estoy para mostrar mucho. Esta es la patita del bebé, ¿sí? Uno que espera, cuando vos le haces así la patita del bebé, a las patitas de los bebés, ¿qué esperas? Que el bebé con su patita te abrace tu mano. Entonces los médicos hacen así al bebé para que el bebé haga esto con la patita, ¿sí? Es normal que si yo te toco vos hagas esto. Ahora, si yo te toco y vos haces esto para arriba, esto es anormal. Eso se llama Babinski positivo, ¿sí? Y esto representa una lesión. Si yo hago esto y me haces esto, es normal. Ahora, si yo hago esto y me haces esto y me extendés para afuera, eso es anormal y se llama Babinski positivo, ¿sí? Lo van a ver el año que viene cuando vean pediatría. Pero en adultos suele hacerse también. Entonces, valoración pupilar, se valora el tamaño de ambas pupilas. Esto lo vimos el año pasado conmigo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Midriáticas Sí. es cuando están dilatadas, ¿sí? Anisocóricas es cuando son diferentes, meiosis es cuando están muy chiquititas, ¿sí? O normal. Esto lo vieron el año pasado, esto es repaso de cuidados y modelos, porque ya lo vieron, ¿sí? Hay que valorar cómo están ambas pupilas. La reacción de las pupilas se valora proyectando una luz. ¿Vieron que a veces el médico va con una linternita? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que busca? Ver cómo está la pupila, ¿sí? Y observando la fotorreactividad. Muchas patologías son intolerantes a la luz. Por ejemplo, algunas migrañas, con fuertes dolores de cabeza o meningitis. O a veces también algunas punciones de médula ósea también puede ocurrir. En general hay dolor de cabeza y esto provoca como cierta fotofobia, o sea, como una fobia a la luz. Las pupilas normorreactivas pueden estar normorreactivas con la luz, reactivas lentas o fijas. El tamaño de la pupila también se observa según la reacción, ¿sí? Es importante valorar la medicación que se está administrando al paciente, pues puede dar el caso de estar administrando al paciente fármacos que modifiquen el tamaño pupilar, su reactividad y su velocidad. Ustedes saben que, por ejemplo, hay gotas
que uno aplica en los ojos de los pacientes y puede modificar. Hay gotas inclusive para dilatar las pupilas, ¿sí? Hay gotas, hay gente que sufre de glaucoma, que tiene gotas de lágrimas, todo eso puede alterar. Entonces siempre cuando van a hacer una valoración de las pupilas tienen que preguntar si el señor se administra algún tipo de medicamento en los ojos. Cualquier anormalidad en el tamaño, forma, simetría y reacción de las pupilas, junto con otros signos neurológicos, indican un aumento de la PIC, o sea, de la presión también intracraneal. Eso es importante, ¿sí? Y la compresión del nervio óptico. Recuerden el par craneal, ¿sí? En este caso, óptico el número 1, 3, motor ocular común, 3, motor ocular, y después está el motor ocular externo, ¿sí? Son 3 los nervios que interfieren en lo que es el ojo y los músculos que mueven el globo ocular. Entonces, puede estar afectado cualquiera de los 3 nervios de los 2 pares craneales, o puede haber un aumento de la presión intracraneal, o sea, un aumento de líquido dentro del cráneo. Hay que ver si puede ser líquido cefalorraquídeo o un hematoma, ¿sí? Y que esto produce un aumento de PIC que puede producir también hemiparesia o hemiplegia, ¿sí? O sea, una hemiparesia, recuerden que la persona no tiene, yo lo toco y no siente que lo toco, o tiene una sensación de que está dormida esa parte. Es una hemiparesia, o sea, lo toco pero no siente que lo toco, no siente mi piel, no siente el calor, o siente como que tiene un hormigueo. Y hemiplegia es que no puede moverlo, ¿lo recuerdan? Entonces, movimientos oculares, cuando existe lesión en la hemisférica, habitualmente se evidencia desviación conjugada de los ojos hacia el lado de la lesión. Esto es importante, hacia el lado de la lesión. ¿Recuerdan el caso del año pasado? Visión conjugada hacia la derecha, porque el paciente tenía una lesión en la derecha y tenía todos los síntomas hacia la izquierda, ¿lo recuerdan? Excepto si es resultado de una descarga epiléptica. Siempre recuerden que la regla de la excepción es la epilepsia, las convulsiones, porque ahí sí te puede dar distinto, ¿sí? ¿Está? Fíjense en este paciente que está acá abajo, ¿lo pueden ver? Este señor que está en el piso. Sí, sí. Bueno, este paciente, ¿está decorticado o está descerebrado? Decorticado. Decorticado, claro, ven que está todo rígido hacia adelante, ¿lo ven? Sí, profe. Movimientos oculares. El reflejo oculocefálico, ojos de muñeca, se desencadena con los ojos abiertos. Fíjense, ¿ve que la persona está abierta, tiene los ojos abiertos? Ese es un típico de reflejo mediante giro de la cabeza con rapidez. No sé si alguno de ustedes tuvieron una evaluación neurológica, pero el neurólogo suele agarrar la cabeza y moverla de un lado para el otro de una forma bastante rápida. Entonces ocurre esto que los ojos hacen como una hiperextensión, una hiperapertura. Hacen una hiperapertura, ¿sí? Esto es normal en el paciente comatoso cuyo tallo encefálico está intacto, dirigir a los ojos en la situación opuesta a aquella en que se gira la cabeza, como si aún estuviera mirando hacia adelante. O sea, esperen que voy. O sea, yo tengo al paciente, lo giro rápido, pero la mirada sigue acá. Vos, por ejemplo, si yo agarro la cabeza de sus hijos, agarro la cabeza de mi hijo, la doblo y el chico dirige la mirada junto con la cabeza. O sea, tanto la mirada como la cabeza la dirige hacia el lado donde yo doblé la cabeza. Ahora, si yo hago esto, ustedes ven que el paciente quedaron los ojos, o sea, giró, pero los ojos quedaron así. O sea, giró la cabeza, pero no giró los ojos. Los ojos no acompañaron el movimiento de la cabeza. ¿Qué es lo normal? Que cuando yo gire la cabeza, los ojos acompañen. O sea, yo obviamente que no lo hago despacio porque no le tengo que dar tiempo al paciente. Lo tengo que hacer rápido y tiene que el paciente poder girar la vista junto con la cabeza. Si quedaron los ojos ahí y la cabeza quedó hacia el costado, yo giré la cabeza, pero los ojos no giraron con la cabeza. Eso es indicativo de un paciente comatoso. ¿Sí? Esperen que vamos. Entonces, siempre queda, por supuesto, los ojos al lado opuesto a lo que gire la cabeza porque no llegó la cabeza. Esto indica lesión en el mesencéfalo, ¿sí? O lesiones pontinas. Recuerden que hay una lesión pontina
pontina, que es la mielinolisis pontina, que yo se los dije varias veces, cuando ustedes hacen reposición rápida de los sodios, ¿recuerdan? O varias reposiciones de sodios, pueden haber un daño y puede haber una enfermedad en el puente de Barolio y pueden provocar una enfermedad que se llama mielinolisis pontina, ¿lo recuerdan? Sí, profe. Claro, cuando ustedes hacen reposición rápida, dije el sodio, hay que reponerlo de forma lenta. O a veces el paciente tiene tantas veces, tantas transfusiones de sodio que puede tener, por más lento que vos le des, una lesión en el puente de Barolio y hacer una mielinolisis pontina. Bueno, en una mielinolisis pontina esto es un síntoma, gira la cabeza y no acompaña los ojos. El reflejo oculovestibular se realiza con la cabeza elevada a 30 grados en el paciente que tiene la membrana del tímpano intacta, inyectándose agua helada en el conducto auditivo. Si el tallo encefálico está intacto, el paciente reaccionará con una desviación conjugada de los ojos hacia el oído en el que se introdujo el agua. Las que sufran lesión del tallo carecerán de reacción. Esto obviamente que lo hace el médico. Acá el médico, ¿ven que está con la jeringuita? Se le coloca en general agua destilada, ¿sí? Entonces se le coloca, hay agua en terapia, esto es algo que se hace generalmente en terapia, hay aguas, tienen a veces unos sachecitos chiquitos de agua en la heladera, chiquitas son como unas ampollitas de agua, a veces traen 10 centímetros cúbicos, suelen cargar y eso es lo que colocan en el oído para ver si el paciente gira los ojos hacia el lado del oído donde está el agua, ¿sí? Si gira es normal, si no gira no es normal, hay un daño. Entonces, movimientos oculares, el reflejo corneal se desencadena haciendo contacto suave en la córnea con una gasa estéril. Se produce parpadeo y desviación del ojo hacia arriba y demuestra que el tallo encefálico está intacta. Esto, bueno, es fácil. El reflejo corneal, ¿qué es lo que hacen? Toman una gasita y tocan el ojo. Hay alguien que tiene abierto. ¿Quién tiene abierto que me está haciendo? Chicos, alguien tiene el micrófono abierto, está haciendo mucho ruido, no me deja. Ya está, ¿no? Creo que es Paola. Siempre es Paola. ¿Pero dónde la tengo a Paola? No la encuentro para bloquearla. Sí. La P. Ahí está. Bien. Entonces, seguimos. Siguen viendo la diapo, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, no debe abusarse obviamente porque yo estoy colocando una gasa directo en el ojo, ¿sí? No hay que apretar mucho, ¿sí? Para evitar complicaciones en las úlceras corneales. Ustedes saben que a veces inclusive cuando los pacientes van a quirófano, ¿se acuerdan que yo les dije que a veces se les coloca eritromicina en los ojitos? Porque si no tienen los ojitos bien cerrados, pueden, más allá de que pueda hacerse una úlcera en el ojo, también se le pueden ingresar agentes patógenos y a veces a todo paciente que va a quirófano, cuando sale se le coloca una gelcito de eritromicina para prevenir lesiones en los ojos y o infecciones, ¿sí? Entonces, vos estás colocando una gasa que lo que corresponde es que sea estéril al ojito para ver el movimiento de la córnea. Entonces, patrón respiratorio y constante vitales. Esto es sumamente importante. Los patrones de respiración espontánea también tienen una buena correlación con los niveles de afectación cerebral en el coma. ¿Sí? En la práctica clínica son poco utilizados ya que las medidas terapéuticas lo imposibilitan. Por ejemplo, claro, si tenemos un paciente intubado, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Pero si no estuviera intubado, sí lo vamos a poder hacer. Chicos, ¿quieren que volvamos y media? Bueno, quiero que esto es muy importante y no quiero que se me agote. ¿Les parece? Nos queda un montón todavía, pero esto es muy importante. ¿Quieren que hagamos un cortecito? Dale. ¿Sí? Bueno, Sí, profesora. hacemos Sí, un profe. cortecito y volvemos y media, ¿sí? Bueno. Bueno. Sí. En 20 minutitos. Dale, profe. Dale, profe, gracias.